El Centro de Entrenamiento 7 de la Academia Militar Galáctica tenía una reputación de mal olor, lo cual era apropiado, ya que la mayor parte del entrenamiento implicaba malos olores, gases tóxicos y alguna que otra grieta dimensional que filtraba un miedo existencial al sistema de ventilación. De pie en el centro de lo que generosamente podría llamarse un aula, si las aulas se construyeran para albergar escenarios apocalípticos, el comandante Vex observaba a su última generación de cadetes con la expresión de quien acaba de descubrir que se ha ofrecido voluntario para cuidar un reactor nuclear. El comandante Vex era un Ktari, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con un archivador y luego hubiera dado el resultado. Una actitud realmente pésima. Su especie había evolucionado en un mundo donde la mayor amenaza era el musgo espacial ligeramente agresivo. Así que, naturalmente, se habían convertido en los mayores expertos de la galaxia en entrenamiento militar. La ironía no pasó desapercibida para nadie, excepto para el propio comandante Vex. «Atención, sacos de carne y otras configuraciones biológicas», gritó Vex, con la autoridad de quien solo ha leído un manual de liderazgo y lo ha tomado al pie de la letra. «Hoy comenzamos el simulacro de supervivencia con gas venenoso». Un escalofrío colectivo recorrió a los cadetes reunidos como una oleada de puro terror mezclado con arrepentimiento por sus decisiones profesionales. Excepto un cadete de la última fila, que acababa de levantar la mano con el entusiasmo despreocupado de quien pide café. «Sí, hola», dijo el cadete Jake Murphy, el único humano en una clase de 47 especies alienígenas distintas, la mayoría de las cuales lo miraban como si acabara de ofrecerse voluntario para hacer malabarismos con granadas. Una pregunta rápida sobre esto del gas venenoso. ¿Alguien pensó en traer malvaviscos? Porque tengo una bolsa en mi casillero. Y, sinceramente, esta parece la oportunidad perfecta para pasar un buen rato junto a la fogata. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que suele reservarse para los momentos en que alguien abre accidentalmente una esclusa de aire o sugiere que tal vez la guerra con el Imperio Sapiriano podría resolverse con una carta contundente. El comandante Vex parpadeó lentamente, sus 3 ojos fijos en Jake con la intensidad de quien intenta descifrar si está sufriendo un derrame cerebral o si la realidad acaba de dar un giro inesperado hacia la locura. «Kadedai, Murphy», dijo Vex, con la voz cautelosa de quien se dirige a un artefacto explosivo potencialmente inestable. «¿Estás sugiriendo que quieres asar malvaviscos durante un ejercicio militar de supervivencia diseñado para simular la exposición a condiciones atmosféricas letales?» Jake asintió con entusiasmo. «Bueno, sí. Dijiste gas venenoso, ¿verdad? Esa cosa suele arder bastante bien. Y he tenido antojo de malvaviscos desde que llegamos. Además, traje galletas Graham». Lo que sucedió después solo podría describirse como una clase magistral sobre cómo las diferentes especies procesan el concepto de fatalidad inminente. Y, al parecer, los humanos lo procesan pensando en bocadillos. El cadete Blorp, un geladiano cuya especie se parecía a lo que sucedería si alguien le diera sensibilidad a un tazón de gelatina de Lima, comenzó de inmediato lo que su gente llamaba licuefacción de emergencia. En cuestión de segundos, se había derretido en un charco tembloroso en el suelo, emitiendo suaves gorgoteos que se traducían aproximadamente a «¿Por qué dejé mi agradable y seguro planeta pantanoso por esto?». Mientras tanto, la cadete Sara, cuya fisiología de cuarzo cristalino la hacía parecer una lámpara de araña andante con problemas de ansiedad, empezó a vibrar a una frecuencia que destrozó 3 ventanas y les provocó dolor de muelas a todos. La respuesta al miedo tradicional de su especie era resonar hasta que la amenaza desapareciera o alcanzaran un cambio de fase interdimensional. El equipo de mantenimiento no iba a estar contento con las ventanas. El cadete Finn, un moliscoide cuyo caparazón estaba ahora más sellado que las promesas de campaña de un político, se había retraído tanto en su carcasa protectora que solo se veían los pedúnculos oculares, e incluso estos temblaban como si estuvieran considerando la fiesta del caparazón. Y luego estaba el cadete Sis, un Vernon cuya forma gaseosa recorría el espectro de colores como un arcoíris en pánico. Los vulperninos cambiaban de color según su estado emocional,
y Sis aparentemente había desbloqueado emociones que aún no tenían nombre. En medio de todo este caos, Jake Murphy desempacaba con calma lo que parecía un equipo completo de campamento de su mochila militar estándar. De alguna manera, había logrado meter una silla plegable, una parrilla portátil y lo que sospechosamente parecía un saco de dormir diseñado para aventuras al aire libre en lugar de ejercicios militares. Murphy, dijo el comandante Vex, con la voz tensa de alguien cuya visión del mundo se estaba reconstruyendo en tiempo real. ¿Dónde conseguiste exactamente el equipo de acampada? Esto es una academia militar, no un concesionario de vehículos recreativos. Jake levantó la vista de lo que parecía leña de verdad. Ah, ¿esto? Lo compré en la tienda de la academia. El dependiente centorano parecía muy confundido cuando le pregunté por el equipo de supervivencia, pero fue de gran ayuda cuando le expliqué que a los humanos a veces les gusta dormir al aire libre por diversión. Me regaló los palitos para asar malvaviscos. El comandante Vex se giró lentamente para mirar a su instructor asistente, el teniente Sex, cuya expresión sugería que estaba reconsiderando seriamente su carrera en la educación militar. Teniente, recuérdeme hablar con suministros de la academia sobre sus políticas de inventario. Señor, respondió el teniente Sex con el tono de alguien que acaba de darse cuenta de que podría necesitar actualizar miles de páginas de reglamentos militares. ¿Debería preguntar también por qué la tienda aparentemente vende suministros de acampada recreativa? Añádalo a la lista, murmuró Vex, viendo a Jake comprobar la estabilidad de su silla plegable. Añádalo a la larga lista. La cámara de supervivencia de gas venenoso había sido diseñada por los mismos arquitectos que, al parecer, consideraron que la acogida y la probabilidad de causar un trauma psicológico inmediato eran filosofías de diseño compatibles. Las paredes eran de un verde enfermizo que parecía latir con intenciones malévolas, y el techo estaba equipado con suficientes boquillas para suministrar el equivalente a una pequeña ciudad de combustible atmosférico de pesadilla. Una placa junto a la entrada informaba alegremente a los visitantes que la cámara tenía una tasa de fallos del 93%, y que esto solo afectaba a las especies consideradas moderadamente resistentes a entornos tóxicos. La letra pequeña mencionaba que estas estadísticas no incluían las bajas psicológicas porque la academia se había quedado sin espacio en la placa. Muy bien, sacos de carne, anunció el comandante Vex, con su voz resonando en la cámara con la calidez de una auditoría fiscal. Tienen 30 minutos para sobrevivir a la exposición a toxinas atmosféricas de clase 7. El protocolo estándar es utilizar su equipo de respiración de emergencia e intentar llegar al punto de extracción antes de sucumbir a la insuficiencia respiratoria o la desesperación existencial. Los cadetes entraron en la cámara con el entusiasmo de los condenados a muerte que se dirigen a su ejecución. Excepto Jake, quien de alguna manera había logrado traer todo su equipo de campamento y ahora lo estaba organizando en lo que aparentemente consideraba el lugar óptimo para cenar al aire libre. Murphy Vex gritó. ¿Qué están haciendo exactamente? Montando el campamento, respondió Jake como si fuera lo más obvio del mundo. Quieren encender el fuego antes de que comience el gas. De lo contrario, la ignición puede ser un poco complicada. La seguridad es lo primero, ya saben. Antes de que el comandante Vex pudiera procesar esta declaración lo suficiente como para formar una respuesta coherente, los sistemas automáticos de la cámara se activaron. Las boquillas cobraron vida con un silbido, y un gas espeso y verde comenzó a verterse en la habitación como el aliento colectivo de todos los villanos que alguna vez se habían reído a carcajadas mientras explicaban su malvado plan. Los cadetes alienígenas inmediatamente entraron en modo de supervivencia total. Blorp, que había logrado reconstituirse en una forma aproximadamente humanoide, se puso su aparato de respiración con la desesperación de alguien que intenta realizar RCP en sus propios pulmones. La forma cristalina de Sara vibraba a una frecuencia que hacía vibrar toda la cámara como un diapasón, sumida en una crisis de identidad. El cadete Finn había sellado su caparazón tan completamente que parecía una bola de bolos de la militarira con problemas de confianza,
mientras que Sis alternaba entre colores que probablemente violaban varios tratados galácticos sobre agresión visual. Y luego estaba Jake Murphy, quien de alguna manera había logrado encender una fogata en medio de una cámara de gas venenoso y ahora asaba malvaviscos sobre las llamas con la actitud relajada de quien disfruta de una tarde tranquila en el desierto. «Oh, hola», gritó Jake alegremente por encima del sonido de 46 alienígenas intentando no morir. Este gas arde de forma muy limpia, mucho mejor que ese sintético que usan en la estación próxima. ¿Alguien quiere un SMOR? El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de cadets desmayándose, lo que para un ser gaseoso implicaba cambios de color mucho más dramáticos de lo que cabría esperar. El comandante Vex observaba la escena a través de la ventana de observación de la cámara, observando cómo un humano trataba un ejercicio de supervivencia letal como si fuera una barbacoa en el jardín. Sus 3 ojos parpadeaban en secuencia, como una computadora intentando procesar información que, de alguna manera, había corrompido su comprensión básica de la realidad. «Teniente Sex», dijo lentamente. «Estamos completamente seguros de que Murphy es realmente humano y no una especie de broma cósmica disfrazada de primate bípedo». El teniente Sex revisaba frenéticamente su bloc de datos, comparando la clasificación de especie de Jake con todas las bases de datos conocidas de formas de vida galácticas. «Señor, según su expediente de admisión, definitivamente es humano. Nació en la Tierra, en el tercer sistema solar, en un lugar llamado Ohio. Aunque hay una nota que dice que su ciudad natal tiene algo llamado una planta química y que se recomienda a los residentes evitar beber agua del grifo». Dentro de la cámara, Jake aparentemente había decidido que era el momento perfecto para una charla educativa. Se levantó de su silla de camping, con un palo para asar malvaviscos en la mano, y se dirigió a sus compañeros, jadeantes, con la autoridad despreocupada de quien claramente ya ha dado este discurso antes. «Bueno, me da la sensación de que tienen problemas con todo el asunto del gas venenoso», dijo Jake, dándole un mordisco a su malvavisco perfectamente tostado. «Y lo entiendo. De verdad. Pero hay algo sobre los humanos que quizás no haya aparecido en sus libros de texto de xenobiología». El cadete Blorp, que había logrado fabricar una tosca máscara de respiración con su propio material gelatinoso, emitió un sonido que se traducía aproximadamente a «Por favor, ilumínenos antes de que muramos horriblemente». «Mira, la atmósfera terrestre es básicamente veneno para la mayoría de las formas de vida galácticas», continuó Jai, recostándose en su silla como si presentara un documental sobre la naturaleza. «Lo que ustedes llaman aire, nosotros lo llamamos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de varios gases que probablemente los matarían a la mayoría si los respiraran directamente». Señaló con su palo de malvavisco el gas verde que se arremolinaba a su alrededor. «Esto que los tiene tan preocupados tiene quizás un 15% de concentración de toxinas. En casa, lo llamamos un día de smog ligero. En Los Ángeles, esto se consideraría aire de primera calidad». La forma cristalina de la cadete Sara había dejado de vibrar con tanta violencia, aunque seguía resonando a una frecuencia que hacía doler los empastes de todos. A través de su traductor de emergencia, logró preguntar, «¿Pero cómo sobreviven en un mundo tan hostil?». El rostro de Jake se iluminó con el entusiasmo de quien ha encontrado su tema de conversación favorito. «Madre mía, ¿por dónde empiezo? Bien, para empezar, evolucionamos respirando los gases de escape de las erupciones volcánicas. Nuestros antepasados vivían literalmente junto a montañas que expulsan regularmente dióxido de azufre y monóxido de carbono a la atmósfera. Pensábamos que olía a hogar». Dio otro mordisco al malvavisco y continuó. «Luego está la lluvia ácida. ¿Sabes que la mayoría de las especies consideran la precipitación ácida un evento de nivel de extinción? Simplemente lo llamamos clima. He estado acampando bajo la lluvia ácida. De hecho, es bastante relajante una vez que te acostumbras a la ligera sensación de hormigueo». El comandante Vex, que seguía observando desde la plataforma de observación,
sintió que un ojo le temblaba. Teniente, por favor, dígame que exagera. El teniente Sex estaba leyendo lo que parecía ser un informe ambiental de la Tierra. Señor, según este documento, los humanos participan regularmente en actividades recreativas en lugares con condiciones atmosféricas que requerirían trajes de protección para la mayoría de las especies galácticas. Lo llaman senderismo. Dentro de la cámara, Jake apenas estaba empezando. Y luego están nuestras aficiones. Escalamos montañas donde el aire es demasiado enrarecido para respirar bien. Nadamos en océanos llenos de criaturas que pueden matarnos de muchísimas maneras. Acampamos en desiertos donde la temperatura diurna puede literalmente cocer la mayoría de las proteínas. Hizo una pausa para preparar otro esemor con la precisión metódica de quien se toma muy en serio sus refrigerios de fogata. Mi amigo Rick una vez fue de mochilero por lo que ustedes probablemente clasificarían como una zona de residuos tóxicos de clase 9. Lo llamamos Parque Nacional de Yellowstone. Dijo que los géiseres eran espectaculares. Al parecer, el cadete Finn había decidido que la charla de Jake era más interesante que asfixiarse lentamente en su caparazón, porque sus nalgas habían emergido lo suficiente como para enfocarse en el humano. A través de su respirador, logró preguntar, ¿qué hay de la fauna autóctona de tu hogar? La sonrisa de Jake se ensanchó. Oh, te va a encantar esto. Compartimos nuestro planeta con criaturas que pueden aplastar coches, inyectar veneno suficiente para matar a un elefante o simplemente comerte porque tienen un mal día. ¿Y qué hacemos? Hacemos documentales sobre ellos. Los llamamos programas de naturaleza y los vemos para entretenernos. Hizo un gesto expansivo con su palito de malvavisco. Tenemos arañas del tamaño de platos, serpientes que pueden dislocar sus mandíbulas para tragarse cosas 3 veces más grandes que su cabeza, y osos que pueden correr más rápido que la mayoría de sus aerodeslizadores. El verano pasado, fui a acampar a la zona de los osos. Vi 3. Un viaje genial. La cámara se había vuelto inusualmente silenciosa, salvo por el siseo constante de los dispensadores de gas venenoso y el crepitar de la fogata de Jake. Incluso los extraterrestres, que todavía luchaban con sus aparatos de respiración, parecían estar prestando atención. La cuestión es, dijo Jake, recostándose en su silla y apoyando los pies en lo que parecía ser una caja de equipo militar que usaba como herramienta de pie. Ustedes tratan esto como si fuera peligroso, pero para los humanos, esto es solo martes. He respirado aire peor al pasar junto a la fábrica de papel de mi ciudad natal. Lo que sucedió después quedaría registrado en los registros oficiales de la Academia Militar Galáctica como el incidente Murphy, aunque los historiadores debatirían si debería clasificarse como un avance educativo o una ruptura total de la disciplina militar. Jake se levantó de nuevo, aparentemente decidiendo que su seminario de supervivencia improvisado necesitaba ayudas visuales. Caminó hacia donde el gas venenoso salía con más fuerza de las boquillas del techo y respiró hondo, lo que solo podría describirse como una profunda muestra de agradecimiento. Esto, dijo, exhalando con la satisfacción de quien prueba un buen vino, tiene una agradable complejidad. Detecto toques de cloro, tal vez algunos compuestos de azufre. ¿Y es eso un toque de amoníaco? Realmente me recuerda al día de limpieza en el laboratorio de química de mi instituto. El cadete Blorp había logrado estabilizar su forma gelatinosa lo suficiente como para hablar, aunque su voz salió más como un gorgoteo horrorizado. Estás analizando el gas venenoso como si fuera una bebida. Bueno, sí, respondió Jake, como si fuera un comportamiento perfectamente razonable. ¿De qué otra manera vas a entender con qué estás trabajando? En la Tierra, tenemos algo llamado control de calidad. No puedes mejorar tu tolerancia a los peligros ambientales si no sabes qué estás tolerando. Empezó a caminar alrededor de la cámara, señalando varios elementos como un guía turístico mostrando las atracciones locales. Verás, el problema con tu enfoque es que piensas en esto como una situación de supervivencia, pero en realidad es solo otro día al aire libre. Déjame darte algo de perspectiva.
Jake sacó lo que parecía una libreta desgastada de su bolsillo y la abrió. Bueno, el año pasado fui de acampada familiar a las montañas Adirondack. Un lugar precioso. Realmente pintoresco, excepto por la parte donde accidentalmente montamos campamento a favor del viento de una fuga de gas natural. La voz del comandante Bex crepitó en el sistema de intercomunicación de la cámara. Murphy, ¿estás diciendo que acampaste voluntariamente en un lugar con una fuga de gas? Ah, no supimos de la fuga de gas hasta el segundo día, respondió Jake alegremente. Simplemente pensábamos que la zona tenía unas condiciones atmosféricas realmente únicas. Mi padre no dejaba de decir que el aire tenía carácter. Resulta que el carácter era metano y sulfuro de hidrógeno. Él pasó página en su cuaderno. Luego estuvo aquella vez que fuimos de excursión por lo que mamá llamaba la ruta panorámica a través del antiguo distrito minero. Resultó que la ruta panorámica atravesaba una mina de cobre abandonada con drenaje ácido natural. Las rocas tenían unos increíbles colores naranja y verde brillantes. Realmente fotogénicas. La cadete Sara, que por fin había dejado de vibrar lo suficiente como para hablar con claridad, preguntó a través de su traductor: ¿alguien en su familia experimentó efectos adversos para la salud? Jake parecía genuinamente desconcertado por la pregunta. ¿Efectos adversos? No. Todos lo pasamos genial. Mi hermanita recogió algunas de las bonitas piedras de colores. Mamá la obligó a lavarse las manos después, pero eso es solo el protocolo estándar de seguridad al aire libre. Siguió hojeando su cuaderno con el entusiasmo de quien comparte fotos de vacaciones. Ah, aquí hay una buena. Hace 2 veranos, fuimos a acampar cerca del lago Centria. Es un hermoso lugar en Pensilvania donde el suelo lleva ardiendo unos 60 años. Una veta subterránea de carbón se incendió en la década de 1960 y nunca dejó de arder. La voz del teniente Sex se unió a la del comandante Bex por el intercomunicador, aunque había adquirido la atención de alguien cuya visión del mundo experimentaba una rápida descompresión. El suelo estaba en llamas, y uno iba a acampar allí. Bueno, no todo el terreno, aclaró Jake. Solo la mayor parte. Había que tener cuidado de dónde se plantaba la tienda. Obviamente, el truco está en encontrar lugares donde la temperatura del suelo esté por debajo del punto de combustión del equipo de acampada. Todo se reduce a planificar con antelación. Para entonces, varios de los cadetes alienígenas habían dejado de concentrarse en sus aparatos de respiración y miraban a Jake con la fascinación que suele reservarse para desastres naturales o accidentes de tráfico particularmente espectaculares. El cadete Finn había emergido casi por completo de su caparazón, aparentemente decidiendo que escuchar las historias de acampada de Jake era menos peligroso que perderse cualquier revelación que viniera después. ¿Y qué hay de la seguridad alimentaria en estos entornos? El rostro de Jake se iluminó como si alguien acabara de preguntarle por su pasatiempo favorito. Vaya, ahí es donde se pone realmente interesante. Verás, cuando acampas en zonas con condiciones atmosféricas inusuales, tienes que adaptar tus técnicas de cocina en consecuencia. Señaló su fogata, que aún estaba ardiendo alegremente en medio de la cámara de gas venenoso. Como ahora mismo, esta mezcla de gases está mejorando la eficiencia de combustión de mi fuego. Obtengo una distribución del calor mucho mejor que con aire normal. Estos malvaviscos se cocinan a la perfección. Jake sacó lo que parecía un libro de cocina de camping muy usado y empezó a hojear las páginas marcadas con notas adhesivas de colores. Aquí hay una receta que me enseñó mi tío para una mezcla de frutos secos, diseñada específicamente para entornos de alta toxicidad. La clave está en usar frutos secos que han estado expuestos de forma natural a contaminantes industriales. Les da un delicioso sabor ahumado, y al mismo tiempo, fortalece el sistema inmunológico. Encontró la página que buscaba y se la mostró al grupo de cadetes más cercano, quienes se acercaron con la morbosa curiosidad de quienes observan un desastre a cámara lenta. Y esta es la receta de mi abuela para lo que ella llamaba sopa de aventura. Se prepara con cualquier agua que encuentres por la zona,
sin importar el color ni cuántas señales de advertencia haya cerca. Siempre decía que si el agua brilla en la oscuridad, probablemente tenga minerales extra que son buenos para tú. La voz del comandante Vex por el intercomunicador había adquirido el tono de alguien que experimentaba una crisis existencial. Murphy, ¿me estás diciendo que tu familia busca activamente entornos peligrosos con fines recreativos? Busca. Jake parecía genuinamente confundido. No, señor, solo vamos a lugares. La Tierra es peligrosa. Todo entorno es potencialmente letal. No se puede evitar el peligro, así que más vale que lo disfrutes. Señaló la cámara con evidente aprecio. Como este lugar. Tienes condiciones atmosféricas controladas, temperatura controlada, protocolos de seguridad de emergencia y sistemas de soporte vital de emergencia. Esto es un camping de lujo comparado con la mayoría de los lugares en los que he estado. Jake volvió a sentarse en su silla plegable y sacó lo que parecía un termo de sus provisiones de camping. ¿Alguien quiere chocolate caliente? Traje más. 6 meses después, la ceremonia anual de graduación de la Academia Militar Galáctica se celebraba con toda la pompa y solemnidad que las instituciones militares podían reunir, es decir, era extremadamente formal, algo tediosa y contó con una cantidad incómoda de discursos sobre el honor y el deber. La ceremonia se celebraba en el gran salón de la Academia, un espacio enorme diseñado para adaptarse a las diversas necesidades atmosféricas de docenas de especies diferentes. El sistema de filtración de aire por sí solo costaba más que los presupuestos anuales de defensa de la mayoría de los planetas, y el comité de arquitectura llevaba 3 años discutiendo si el escenario debía estar lo suficientemente elevado como para acomodar a las especies que se comunicaban mediante danza interpretativa. Ese era el almirante Crox, el Dant común de la Academia, de pie en el podio revisando sus notas para el tradicional discurso de graduación. El almirante Crox era un vidoriano, lo que significaba que parecía lo que sucedería si cruzó un pulpo con un archivador y luego dio el resultado de la educación militar y una grave adicción a la cafeína. Su especie era conocida por su enfoque metódico del protocolo militar y su total incapacidad para comprender por qué otras especies encontraban estresante la burocracia. Damas, caballeros y diversas configuraciones biológicas, el almirante Crox comenzó en la antigua tradición de los oficiales militares que habían asistido a demasiados seminarios sobre diversidad. Nos reunimos hoy para celebrar los logros de la clase que se graduó este año. La letanía habitual de logros siguió. Máximas calificaciones en xenobiología teórica, desempeño sobresaliente en simulaciones de combate en gravedad cero, conducta ejemplar en estudios de protocolo diplomático. Todo muy estándar, muy predecible, muy en línea con siglos de tradición académica militar. Y luego el almirante Crox llegó a las menciones especiales. El ganador del premio a la innovación y técnicas de supervivencia de este año es el cadete Jake Murphy por su trabajo pionero en lo que él llama gestión de riesgos recreativos. Jake se levantó de su asiento en la primera fila, donde de alguna manera había logrado introducir lo que parecía ser una pequeña silla de camping, a pesar de la formal disposición de los asientos de la ceremonia. Vestía su uniforme de gala, aunque lo había complementado con lo que sospechosamente parecían botas de montaña y un cinturón de herramientas que definitivamente contenía más suministros de camping que equipo militar. El enfoque del cadete Murphy en el entrenamiento de supervivencia ha revolucionado nuestra comprensión de la adaptación ambiental, continuó el almirante Crox, leyendo notas que su ayudante le había asegurado que eran precisas, aunque parecían cada vez más surrealistas con cada frase. Su técnica de tratar las condiciones atmosféricas potencialmente letales como oportunidades recreativas ha resultado en una mejora del 47% en las tasas de supervivencia de sus compañeros cadetes. El público, compuesto principalmente por oficiales militares y orgullosos familiares, aplaudió cortésmente. La mayoría desconocía el significado de la gestión de riesgos recreativos, pero sonaba apropiadamente militar e innovador. El almirante Crox pasó a la siguiente página de sus notas e hizo una pausa,
con sus 8 ojos fijos en el texto con la expresión de quien comenzaba a sospechar que la realidad se había desviado sin autorización. Además, el cadete Murphy ha recibido la primera medalla de la Academia por sus servicios a la educación interdisciplinaria en reconocimiento a su labor, enseñando xenobiología práctica a través de lo que él llama experiencias comparativas de campamento. Jake saludó alegremente al público, aparentemente indiferente a recibir honores militares por convertir el entrenamiento de supervivencia en un documental sobre la naturaleza. Además, el almirante Crox continuó, aunque su voz comenzaba a sonar tensa, como si leyera un guión que parecía escrito por un comité de bromistas. Las innovaciones del cadete Murphy han provocado cambios significativos en los protocolos de entrenamiento de la Academia. Se aclaró la garganta y consultó lo que parecía ser un memorando oficial sobre políticas. Con efecto inmediato, la Academia ha implementado nuevas directrices para los ejercicios de entrenamiento de supervivencia. Los cadetes humanos ahora están clasificados como poseedores de ventajas evolutivas injustas en el entrenamiento en entornos peligrosos y estarán exentos de los ejercicios estándar de supervivencia. Un murmullo recorrió la audiencia, aunque era difícil determinar si estaba impresionado o confundido. El almirante Crox continuó leyendo el memorando con la dedicación de alguien que hacía tiempo que había renunciado a comprender las decisiones de la burocracia militar. En cambio, los cadetes humanos serán asignados como consultores para ayudar a otras especies a desarrollar estrategias adecuadas para afrontar los peligros ambientales. Jake levantó la mano con el entusiasmo despreocupado de quien pregunta en un aula universitaria. ¿Eso significa que puedo añadir oficialmente el asado de malvaviscos al manual de raciones de emergencia? El almirante Crox consultó sus notas, hojeó varias páginas y luego levantó la vista con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que su carrera ha dado un giro para el que ningún entrenamiento militar podría haberlo preparado. Según este memorando, sí, el Departamento de Ciencias de la Supervivencia de la Academia ha reconocido oficialmente el asado de malvaviscos como una técnica viable para mantener la moral en situaciones de supervivencia prolongada. Los aplausos que siguieron fueron considerablemente más entusiastas, principalmente de los compañeros cadetes de Jake, quienes aparentemente habían desarrollado un profundo aprecio por su enfoque de la educación militar. Además, el almirante Crox continuó, ahora, leyendo con el tono resignado de quien ha aceptado que su realidad ya no está sujeta a la lógica convencional. La División de Entrenamiento en Riesgos Atmosféricos de la Academia ha solicitado que el cadete Murphy colabore en el diseño de nuevos cursos de supervivencia que ofrezcan lo que ellos llaman niveles de desafío adecuados para los participantes humanos. Jake volvió a levantar la mano. ¿Podemos hacerlos con temática de acampada? Tengo ideas geniales para ejercicios de supervivencia nocturna en lugares con condiciones atmosféricas interesantes. Desde algún lugar del público se oyó el suave sollozo del comandante Bex. Presentó su renuncia inmediatamente después del incidente del gas venenoso y pasó los últimos 6 meses entrenándose para convertirse en instructor de meditación en un mundo apacible donde lo más peligroso eran los arreglos florales agresivos. El almirante Crox bajó la vista hacia su última nota, parpadeó con sus 8 ojos a la vez y luego miró directamente a Jake. Cadete Murphy, la Academia quiere saber si tiene alguna recomendación de lugares que puedan ofrecer un nivel de desafío ambiental adecuado para el entrenamiento de supervivencia humana. El rostro de Jake se iluminó con el entusiasmo de alguien a quien le acaban de pedir que diseñe las vacaciones de sus sueños. Oh, claro. Tengo una lista de lugares en la Tierra que serían perfectos. Hay un lugar en Australia donde todo es venenoso. Un desierto en África donde las dunas de arena cantan ópera y este volcán genial en Hawái que ha estado en erupción sin parar desde 1983. Además, mi primo sabe de un sistema de cuevas en México donde el aire es tan tóxico que la mayoría de las formas de vida no pueden sobrevivir, pero las formaciones son absolutamente hermosas. El almirante Crox cerró sus notas, se alisó el uniforme y miró al público con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que la reputación de su especie por la planificación militar metódica no los había preparado para la realidad de trabajar con humanos. Damas, caballeros,
y diversas configuraciones biológicas, dijo con el tono de quien pronuncia un elogio al protocolo militar convencional. Les presento a la generación de graduados de este año de la Academia Militar Galáctica. Ojalá sobrevivan a cualquier asignación que reciban y que sus oficiales al mando cuenten con un seguro médico adecuado. Al concluir la ceremonia y al desfilar los graduados para comenzar sus carreras militares, se escuchó a Jaque preguntar a sus compañeros cadetes si alguien quería acompañarlo en un campamento de celebración, a lo que él describió como un interesante vertedero de residuos tóxicos que había encontrado en la base de datos ambientales de la academia. El comandante Vex, observando desde el fondo del auditorio donde asistía a su última función académica antes de partir hacia su nueva carrera en horticultura terapéutica, tomó nota mental de recomendar que todos los mundos jardín implementaran políticas estrictas de control de inmigración para humanos. Después de todo, alguien que considerara el entrenamiento de supervivencia con gas venenoso como una oportunidad recreativa probablemente pensara que los arreglos florales agresivos sonaban como un desafío emocionante.